Buenas noches, hoy nos va a tocar hablar sobre el tema de OSPF, tema que ya hemos visto en la clase anterior en una sola área. Ahora vamos a hablar de multiárea. Una de las características importantes de OSPF es la función de trabajar en múltiples áreas. El área principal o área backbone, el área cero, es la que hemos estado trabajando en la clase anterior. En esta clase vamos a hablar de las áreas que vamos a conectar al área backbone, al área cero, y que requieren de un diseño jerárquico, de un diseño estructurado, en base a algunos criterios. Uno de los criterios que normalmente trabajamos en este nivel principalmente es el criterio de la menor cantidad, o sea, una determinada cantidad de routers en cada área. Esto significa que hay una limitante. Sí, la recomendación es que no debemos tener más de 50 routers en cada área OSPF. Por lo general nunca llegamos a este límite, pero lo que sí es importante tener en claro es que en ciertos puntos, sobre todo en los puntos de unión entre una área y otra, entre el área backbone y otras áreas, se encuentran unos routers que se llaman routers de frontera de área, en inglés Area Border Router, ABR. Estos ABR son los únicos puntos donde yo puedo hacer sumarización, por lo tanto aquí viene un detalle interesante. Cada área distinta a la backbone, cada área no backbone, debe poder sumarizar sus redes en una sola red para que pueda ser enviada de manera sumarizada al área backbone. Esto tiene dos impactos positivos. Uno, reduce la tabla de enrutamiento y segundo, tiene la ventaja de permitir que si una falla se produce en una área, únicamente esta falla se dé o requiera actualizaciones dentro de esa área. Es una de las ventajas importantes. Bueno, eso es en general. Vamos a hablar ya detalladamente de cada tema según lo vayamos viendo en las láminas de la presentación. Los temas que vamos a ver nosotros hoy día va a ser principalmente el funcionamiento del área de OSPF multiárea. Vamos a ver cómo se configura también, que es en la segunda parte, que es la implementación. Por lo tanto, el tema de hoy día es un tema relativamente corto. Vamos a hablar entonces de el funcionamiento de OSPF en múltiples áreas. Primero, vamos a entender que existen algunas diferencias. Todo lo que hemos trabajado hasta el momento tenía una sola área, el área cero, el área backbone. Ahora voy a tener más áreas. Las áreas que están en color lila en este momento, estas son áreas adicionales, son áreas no backbone. Y el router que estoy marcando en este momento, que se conecta o que sirve para conectar el área cero con el área no backbone, en este caso se llama ABR, el Area Border Router. Este punto o este router, el router ABR, es el único punto donde yo puedo hacer sumarización. Es decir, todas las redes que están dentro del área cero, todas las redes que están dentro de una área deben tener direcciones IP que puedan ser sumarizables y inyectadas de manera sumarizada al área cero. Eso simplifica, como ya habíamos comentado, la tabla de enrutamiento. Ahora, ¿qué ventajas tiene el hecho de que yo trabaje en una red multiárea? Cada área por sí mismo es una zona donde se van a dar actualizaciones relacionadas únicamente con las redes que se encuentran dentro de esa área, haciendo por lo tanto que el tráfico de actualizaciones sea reducido o se reduzca significativamente. El hecho de poder hacer sumarización en estos puntos y mandar redes sumarizadas al área backbone va a determinar que tengamos rutas o tablas de enrutamiento más pequeñas. Y el hecho de que tenga yo, en este caso, menos cantidad de equipos dentro de una área hace que la frecuencia de cálculos SPF se haga con menor frecuencia. ¿Okay? Esa es la idea. Vamos a hablar en este caso de OSPF. ¿Por qué tenemos que usar múltiples áreas? Por las ventajas que ya hemos visto antes en parte y por el hecho de que si tuviera yo demasiados equipos dentro de una sola red, el problema de las actualizaciones y la base de datos sería muy pero muy grande. Entonces, para reducirla hay que dividir la red en redes más pequeñas. En este caso vamos a usar áreas, ¿ok? Eso es lo que vamos a usar. Al dividir en áreas se presentan algunas nomenclaturas que son nuevas relativamente. Empecemos primero por el concepto de router interno. Un router interno, en este caso, es un router que tiene la característica
Un router interno, perdón, es aquel que tiene la característica de tener todas sus interfaces dentro de una área. Por ejemplo, este es un router interno. Acá tengo otro router interno. Si dentro del área 0 tuviera un router con todas sus áreas dentro del área 0, sería un router interno, pero además el solo hecho de tener una interfase perteneciente al área 0 convierte a este router y a este otro router en routers backbone. ¿Ok? El router backbone, por lo tanto, es aquel router que tiene todas sus al menos una interfase dentro del área 0. Entonces, tenemos un router interno, ¿de acuerdo? Tenemos un router de frontera, que es el que habíamos mencionado ya antes, el afamado Area Border Router, ABR, y tenemos también los ASBR. Este equipo que tiene una conexión, miren que acá se pueden superponer ciertos roles. Este equipo es un router backbone, porque tiene una interfase dentro del área 0, pero también es un router ASBR, porque es un router que tiene dos redes o dos áreas conectadas a él, el área 0 y el área 51. Por lo tanto, ese es un router Area Border Router. Este que está es también un router backbone, también es un router ABR, pero también es un ASBR. ¿Por qué es un ASBR? Porque este router, el router 1, está conectado también al área, a una red externa, perdón, a un Autonomous System externo, a un sistema autónomo externo. Por lo tanto, este se convierte en un Autonomous System Boundary Router, o más conocido como un ASBR. Autonomous System Boundary Router, ASBR. ¿Ok? Básicamente, entonces, con eso tenemos los principales roles que se manejan dentro de lo que es los routers dentro de un sistema autónomo OSPF. Dado que tenemos ahora áreas, vamos a ver que se van a producir intercambio de información dentro de cada área y entre áreas. Para poder lograr esa comunicación dentro de cada área y entre áreas se han desarrollado algunos métodos, algunos tipos de anuncios link state. Los link state advertisement o simplemente LSAs son los que van a permitirme transmitir cierta información entre áreas, al interior de una área, e inclusive inyectar rutas externas dentro del sistema OSPF. Vamos entonces a hablar de estas muy rápidamente. Las LSA tipo 1 y 2 son usadas al interior de una área. Se usan o están presentes dentro de cada área que forma parte del dominio OSPF. 3 y 4 son usadas para intercambiar información entre áreas. Si una área quiere mandar información resumen a otra área, la hace a través de la opción 3 del LSA tipo 3 o del LSA tipo 4. La LSA tipo 5 es un resumen externo, es decir, es a través de esta LSA que yo puedo anunciar las redes externas, es decir, las LSA de tipo 5 únicamente las van a generar los ASBR. Los ASBR van a generar este tipo de LSA que va a inyectar las rutas externas dentro del dominio OSPF. En ciertos casos, no vamos a verlo en detalle en este curso, pero en ciertos casos vamos a tener nosotros la capacidad de generar algún tipo de optimización en OSPF. Uno de esos tipos de optimización es, por ejemplo, crear lo que llamamos los routers STAP. Los routers STAP son routers que no requieren ningún aprendizaje de redes externas, porque son un router que tiene una única salida a la red exterior, a través de un único enlace serial, por ejemplo. Pero en algunos escenarios suele ser necesario que los routers STAP aprendan cierto tipo de rutas
para encontrar de repente cuál es el camino más práctico de salida hacia un sistema autónomo externo, por ejemplo. En ese caso, si yo he creado un router stub que bloquea los LSA tipo 5, es decir, no recibe las rutas externas, las LSA tipo 5 no las voy a aceptar, pero yo necesito que aprenda las rutas externas en algunos casos, en algunos escenarios, como ya lo comentaba, puedo yo crear un tipo de router stub especial. Ese tipo de router stub especial no va a permitir que yo reciba las rutas de las áreas adyacentes, pero sí quiero recibir las redes externas. ¿Cómo logro hacer esto? El truco es modificar el LSA tipo 5, convertirlo en tipo 7, permitir que los routers NSSA no SOSTABI ARIA acepten las tipo 7 y las inyecten en su interior como tipo 5. Este es el truco que se utiliza para generar lo que llamamos un router de tipo NSSA, no SOSTABI ARIA. La tipo 6 es usada para multidifusión, es usada para multicast. La tipo 8 es usada para protocolos exteriores como BGP, Border Gateway Protocol, y la 9, 10 u 11 son consideradas opacas, no contienen información relevante a lo que es el tema de enrutamiento para OSPF. Como ya había comentado, vamos a hablar un poquito de los distintos tipos, ya los había anunciado en alguna medida, pero acá vamos a hablar un poco más detalladamente. La tipo 1 contiene la información de las interfaces que están directamente conectadas y se enuncian únicamente a los vecinos dentro de cada una de las áreas en la que se encuentra el router. La tipo 2 contiene una dirección IP del DR. En ciertos escenarios, ya lo había adelantado hace una clase atrás, se requiere la elección de un DR-BDR. Los DR y BDR son routers que son elegidos como los que van a difundir las actualizaciones. En redes multiacceso, los DR-BDR son necesarios. Para saber quién es el DR-BDR hay que anunciarlo, por eso se anuncia a través de este tipo de LSA. Las LSA tipo 2 van a permitir definir quiénes son los DR-BDRs. Los tipo 3 son generadas a nivel de los Area Border Router, de los routers de frontera, y anuncian las redes internas a otras redes, es decir, permiten informar a otras áreas, a la área 0 en este caso, de las redes que se encuentran dentro de su área. El tipo 4 es generado por el ASBR y designa una ruta hacia una red externa. Las tipo 5 son las redes externas que se encuentran fuera del dominio OSPF, que son anunciadas en este caso por el ASBR. Y vamos, como ya dije antes, a ver que hay un truco para evitar que los NSA dejen de aprender estas rutas, que es a través del tipo 7. Las entradas en las tablas de enrutamiento de alguna manera identifican de dónde proviene esta información. Por ejemplo, la letra O a secas, como pueden ver acá en la parte amarilla, en la parte inferior, la letra O a secas define una ruta que ha sido aprendida exclusivamente dentro del área en la que me encuentro. Es una área, está aprendida dentro del área 0, dentro del área 51 o dentro del área 1. Es decir, ha sido aprendida por otro equipo que se encuentra dentro de mi misma área. Por lo tanto, esta red es una red que forma parte de mi área, la letra O. La letra OIA significa OSPF interárea. Interárea significa que esta red es una red externa, es una red que se encuentra en otra área del dominio OSPF y que ha sido aprendida a través de la información que ha proporcionado un ABR. La letra OE es una ruta que ha sido aprendida gracias a que un ASBR la ha anunciado. Es una ruta externa, OSPF externa al tipo 2. La externa al tipo 2 es la ruta, el tipo de ruta que anuncia por default los ASBR. En ciertos escenarios, igual que comentaba hace un rato
es necesario a veces tener una ruta tipo 1. La tipo 1 es una ruta que va agregando los costos de los enlaces que va recorriendo hasta llegar a ella. Por lo tanto, me permite diferenciar cuál de los dos ASBR es el que tiene mejor métrica para yo poder salir a una red determinada. Eso es en el caso de que yo tenga más de un punto de salida hacia las redes externas a mi dominio OSPF. Eso, insisto, lo van a ver más adelante en cursos de CCNP. Vamos ahora a entrar a la parte de configuración. Configurar OSPF múltiple área no es complicado, es sencillo realmente. Simplemente hay que tener claro a qué área pertenece la interfase. Y el procedimiento de declaración se basa esencialmente en lo mismo que hemos visto en la digamos, sesión anterior, en la sesión 8, donde vimos OSPF en una sola área. La única diferencia que vamos a tener ahora es que vamos a indicar una área distinta. Área 1, área 51, etcétera, según los ejemplos. Lo mismo ocurre cuando implementamos esto en una red basada en IP versión 4 como en una red basada en IP versión 6. Cuando trabajamos con OSPF en IP versión 6, el proceso es más sencillo porque yo sé a qué área pertenece cada interfase. Como ustedes ya recordarán, cuando yo declaro o vinculo una interfase a un proceso OSPF, yo indico IPv6 OSPF Processes y la área a la que pertenece esta interfase. ¿Okay? Así que es relativamente sencillo. ¿Okay? Vamos a checar entonces con más detenimiento en la parte práctica, en la parte de demostración, cómo funciona el tema. De momento quiero comentarles que hay que hacer procesos de validación siempre que ustedes configuren OSPF, hay que verificarlo. Yo particularmente recomiendo siempre hacer la validación en base primero al establecimiento de vecindad, la tabla de vecinos, luego la Topological Database, que es la base de datos de topología, y finalmente la tabla de enrutamiento. ¿Ok? Así que igual vamos a seguir validando esto a través de este proceso y también con el comando, dependiendo de qué versión tengamos, ShowIP Protocols o ShowIPv6 Protocols respectivamente. Esta es la salida, por ejemplo, del comando ShowIPv6 OSPF Database, que me muestra las distintas bases de datos, el contenido de las bases de datos dentro de una área, router link state, área 0, en este caso este router es del área 0, y por eso me muestra este router link state que corresponde al área 0. Interárea, estas son rutas que he aprendido a través de LSAs tipo 4 y 3, ¿de acuerdo? Y estas son, en este caso, no, acá todavía no. Estas son las tipo externas, que son las que vamos a usar para aprender las redes que han sido enseñadas desde otras áreas. Entonces, estas son básicamente la estructura de la base de datos que tenemos a nivel de OSPF. Comando ShowIP OSPF Database. Como han visto, ha sido un resumen del curso bastante compacto. Me toca hacer la demostración ahora en un momento más de cómo funciona y hablar un poco más del tema. De momento no sé si tienen ustedes alguna consulta, alguna pregunta. Ah, sí, claro, los comandos que tienen que ver con lo que es en este caso sí, gracias. Acá están los comandos que tienen que ver con la configuración, ¿no? En este caso ya lo hemos visto esto cuando hemos trabajado el tema de, claro, el área 0 solamente. La diferencia acá es que yo declaro la red e informo a qué área pertenece cada una de ellas. ¿Ok? Sí, en los números son, no, 0 no, 0 obviamente está reservado para el área backbone, no puedes usarla para ninguna otra opción. A ver, vamos por partes. El área 0 es el área backbone, y entonces todas las redes van a estar interconectadas a ella de alguna manera.
Por lo tanto, el tráfico que procede de una máquina que está en el área 1 y que va con destino al área 51 va a pasar por el área backbone. La backbone no es que la reconozca el paquete en sí, porque el paquete lo que hace es simplemente seguir su tráfico. Las rutas las vamos a reconocer en la tabla de enrutamiento por la marca que tienen. Cada una de estas redes tiene, claro, tiene una marca que indica cómo ha sido aprendida. Por ejemplo, la letra O, en este caso es del área en la que me encuentro. Si el router 1 es un router que está en el área 0, esa será una ruta aprendida dentro del área 0. Si tengo una OE 2, en este caso, es una ruta que ha sido aprendida a través de un LSA tipo 5, ¿no? O tipo 7, que ha sido luego transformado a tipo 5 en una área NSSA, por ejemplo. O sea, ahí está la información. Y la otra que tienes tú para poder distinguir de dónde proviene la información es ver la base de datos de topología. Ahí se informa, por ejemplo, las rutas interiores, ¿de acuerdo? Y ahí te indica el área. Por ejemplo, la primera parte de esto te indica que esto es el área 0 y que estas redes son internas o locales al área 0. Al momento de que una PC manda información de una área 1 a una área 51, la PC no tiene por qué saber de qué tipo de red se trata. Lo único que necesito es que el router que se convierte en mi default gateway contenga una entrada dentro de su tabla de enrutamiento que le indique cómo alcanzar la red destino.